ciudadano mucho más de lo que somos capaces de imaginar. Veamos una muestra. Es un poemilla de él. En pie de paz cuando redoblan los tambores sobre la hierba. En pie de vida cuando aparece el espectro de la muerte. Frente al viento huracanado de la fuerza, nosotros en pie de paz, en pie de vida. Ese es Federico Mayor, y ante ustedes dará su testimonio de sus reflexiones y de su ejemplaridad. Que me lo aprovechen sobre todo los jóvenes, y si no, os la vaya a ver conmigo. Hace ya varios años, me voy a referir ahora solo a la presentación. Aquí en Granada tuvimos la suerte de tener a un premio Nobel de bioquímica extraordinario. Era el profesor Hans Krebs. Y cuando le presenté, pueden ustedes imaginarse mi alegría de ver a el Papa de la bioquímica aquí en Granada, pues yo hice algo como lo que acaba de hacer ahora mi amigo Miguel Carrascosa, en la casa por la ventana diciendo cosas de él. Y él era una persona muy tímida, a pesar de su enorme notoriedad a escala mundial. Y cuando yo terminé y tomé la palabra, dijo: miren, yo soy una persona modesta y consciente de mis deficiencias. Dice, pero después de haber escuchado esta presentación, tengo que confesarles que tengo unas ganas tremendas de escucharme. Pues ahora también hay una responsabilidad adicional, ¿verdad? Ahora resulta que pues tengo que escucharme, después de lo que acaba de decir, si no lo hago bien. Bueno, ahora ya formalmente, señora distinguida vicerrectora, querida amiga, porque con la doctora María Dolores Suárez Ortega me unen muchos años de colaboración, de amistad. Hemos trabajado juntos, ¿verdad? Y a mí me complace ahora llegar y verla de autoridad. Ya es hora de que las mujeres ocupen lugares de autoridad. Y por tanto me complace mucho que esté hoy aquí presidiendo este acto, acompañada de don Pedro, muchas gracias por estar aquí. Es del delegado de Cultura de la Junta de Andalucía, unido a doña Ana Gámez Tapia, que ya nos ha dirigido la palabra también, es la delegada de Educación de la Junta de Andalucía. Ya les he hablado de Miguel Carrascosa, y ahora no empiezo yo a contarles poemas de él, porque de esta manera lo haríamos muy largo, y además haríamos una velada poética en lugar de dedicarme a lo que me han pedido que yo les hablara esta noche. Quiero agradecer mucho a la Fundación Euroárabe de Altos Estudios, tan interesantes, tan importantes en estos momentos, para que sepamos la realidad. Ya quiero anticiparme lo que voy a decirles. Es muy importante que conozcamos lo que ha pasado y lo que pasa. Y claro, normalmente nos guiamos por las noticias. Y las noticias es lo insólito. A veces es lo imaginado, no es lo acaecido. Pero, sobre todo, una noticia, por su propia naturaleza, lo que tiene que hacer es describirnos lo extraordinario, y lo ordinario no lo vemos. Y entonces reaccionamos frente a las percepciones en lugar de reaccionar frente a las realidades. Como científico, esto para mí es, créanme, uno de los temas más relevantes que hoy tenemos delante de nosotros. Estamos siendo tan receptores de noticias, nos pasamos el día a veces delante, ya saben lo que dicen los americanos, screen people. Somos
personas de pantalla, delante de la pantalla, de la televisión, de la pantalla, del ordenador, de la pantalla, del telefonito de la pantalla, del juego de la pantalla, recibiendo noticias. Y al recibir noticias, quiere decir que recibimos solo aquello que es insólito, aquello que no es habitual. Y por tanto, nos vamos formando una visión de lo que sucede o de lo que ha sucedido que está muy lejos de la realidad. Y si no conocemos la realidad en profundidad, no la podemos transformar en profundidad. Si solo conocemos la realidad desde un punto de vista epidérmico, podemos transformar la epidermis, pero no podemos transformar la realidad. Es muy importante que esto lo sepamos. Muy importante, porque es que si no, juzgamos y a veces incluso actuamos de una manera totalmente improcedente. Por eso, y precisamente, hablando en un centro de estudios euroárabe, me interesa que sepamos muy bien lo que sucede, y por eso les quiero dar las gracias a todos los que colaboran en un centro de esta naturaleza, para que sepamos muy bien lo que significa euro, lo que significa árabe, y nos conozcamos sobre las bases reales. Hay tantas, en una situación compleja, sobre todo como la actual, hay tantas facetas, hay tantas dimensiones que se nos escapan, y que a veces con la mejor buena voluntad juzgamos una cosa solo por las apariencias de aquellos que están más interesados en que solo veamos algunos aspectos y no otros. Les hablaré después muy rápidamente del poder mediático, de este poder mediático que es uno, quizá, de los más poderosos poderes, valga la redundancia, de estos momentos. Yo lo que quería para empezar era, por tanto, ponderar lo que significa hoy una fundación euroárabe de altos estudios. Y después también agradecer al Centro UNESCO de Andalucía y muy especialmente, y aquí tenemos a su vicerrectora, quiero que transmita al rector nuestro reconocimiento por la ayuda permanente que prestan a este Centro UNESCO de Andalucía. Yo creo que es muy bueno para Granada y para la Universidad de Granada que este centro esté precisamente aquí, pero también es cierto que nosotros tenemos las alas en la medida en que las universidades nos las den. Por tanto, le quiero agradecer muchísimo, transmítanselo al rector, la ayuda que prestan al Centro UNESCO de Andalucía. Este ciclo de conferencias sobre la UNESCO, ya ven ustedes que son en las próximas semanas, hay varias conferencias cuyos conferenciantes son de primera clase, por cierto. Lo que se trata es de decir, bueno, hoy cuáles siguen siendo los objetivos de la UNESCO y cuáles tienen que ser sus actividades. Esto es muy importante en estos momentos, precisamente porque tenemos que volver al sistema de las Naciones Unidas. Tenemos que volver al multilateralismo. El presidente Obama lo está intentando, pero claro, la resistencia es inmensa. Es inmensa, ¿por qué? Pues porque este sistema se inició al final de una guerra terrible, la guerra del 39 al 45, y el presidente norteamericano Roosevelt, que era el hombre más poderoso de la Tierra, dijo, es que esto es un disparate lo que ha pasado, es que no solo ha sido una guerra, esto ha sido el genocidio, el holocausto, la xenofobia, ha sido algo tan terrible que él dijo, esto lo pueden arreglar solo la humanidad entera, eso lo tienen que arreglar la gente. Esto no podemos pensar en delegarlo en unos estados, en los gobiernos. Y por eso, yo lo insisto y lo digo en casi todas mis intervenciones, creo que es fundamental que recordemos que la Carta de las Naciones Unidas empieza diciendo nosotros los pueblos. No dice nosotros los estados o nosotros los gobiernos, y no dice lo que hubiera que decir nosotros los vencedores, dice nosotros los pueblos. ¿Y qué es lo que resuelven los pueblos? Evitar la guerra, es decir, construir la paz. ¿Y para quién lo hacen? ¿Cuál es su compromiso supremo? Las generaciones venideras. Encuentro que esto es realmente fantástico. Nosotros, los pueblos,
hemos resuelto evitar a las generaciones venideras el horror de la guerra. Y alrededor de todo esto se construye un sistema con una organización dedicada a la salud, otra a la alimentación, otra al trabajo, otra a la educación, la ciencia y la cultura, otra a la juventud y a la infancia, etcétera, etcétera. Otra al desarrollo, programas específicos, etcétera. Todo esto tenía en aquel momento algo que era fundamental. ¿Quién inspira la acción de estos pueblos que se unen para, pensando en sus descendientes, construir la paz? Dicen, no pueden ser más que estos derechos humanos que emanan de un concepto crucial que figura precisamente en la Constitución de la UNESCO. La UNESCO se crea solo 3 meses, 4 meses después de las propias Naciones Unidas en San Francisco. Y este concepto es la igual dignidad humana. Fíjense que es muy importante porque aquellas personas que dicen a partir de ahora seremos los pueblos los que resolveremos los problemas de los pueblos, al mismo tiempo dicen hay una piedra angular de este edificio. Y esta piedra angular es que todos somos iguales en dignidad, sea cual sea, y así lo dice la Declaración Universal, sea cual sea el color de piel, sea cual sea el sexo, sea cual sea la creencia, la ideología, todos los seres humanos iguales en dignidad. Esta igualdad esencial es la que repite, como ustedes saben, el artículo 1 de la Declaración Universal. Los seres nacen libres, iguales en dignidad, y se relacionan entre sí fraternalmente, es decir, tienen que ser hermanos. Fíjense, bastaría con que se hubiera puesto en práctica este solo artículo para que el mundo hoy fuera totalmente distinto del mundo que tenemos. Porque lo que se ha hecho progresivamente ha sido decir, bueno, no son los pueblos sino sus representantes, son los estados. Y, hombre, esto de la igualdad, pues hay un gradiente que tenemos que aceptar y vamos a ayudar, porque hay una palabra clave de los años 50 que es la palabra compartir. Hay que compartir mejor, hay que partir con los demás. Compartir es partir con los demás. Hay que desvivirse por los demás. Si realmente pensamos que son iguales a nosotros en dignidad, no puede ser que haya estas diferencias tremendas. No puede ser que haya gente que muera de hambre al día cuando nosotros estamos viviendo en medio de lo superfluo. Y entonces se dice, para compartir mejor, tenemos que facilitar a través de la cooperación internacional. Cooperación, cooperar significa trabajar juntos. O sea, trabajemos juntos para, respetando que todos somos iguales en dignidad, podamos reducir las asimetrías, las desigualdades, las disparidades. Estaba todo perfectamente, era un diseño realmente extraordinario, lleno además de ilusión en aquellos momentos, aquellos ideales. Pero claro, los más poderosos de momento dijeron, si les ayudamos mucho, llegará un momento en que serán igual que nosotros. Y entonces a nosotros nos interesa que se sepa que hay unos que tenemos más fuerza y más poder y somos más prósperos que otros. Y se sustituyeron las ayudas por los préstamos.